Hablábamos recién con Daniel el tema de qué hace falta para que exista la alternativa federal. Digo, existe en la formulación, pero a ver, le tiro dos o tres cositas para que me explique, porque a veces hay señales muy confusas, ¿no? Bueno, sabemos que Roberto Lavagna quiere postulación sin interna, usted quiere postulación con internas, hay una mayoría de gobernadores que están en esa tesitura, pero de pronto, qué sé yo, aparece Marco Lavagna, que pertenece a su espacio, encabezando un acto con dirigentes de Capital, muchos de los cuales están con Roberto Lavagna. Entonces, Alternativa Federal es una sola. Bordet, que en algún momento apoyó esta idea de Roberto Lavagna, las internas, y yo dijo el otro día, si Cristina es el fruto de la unidad, estaremos con Cristina. Después de ganar en las PASO, que las ganó ampliamente. Digo, todo esto nos ayuda a entender cómo se construye y si se construye ese espacio. A mí me parece que hay dos planos. Hay un plano que es el plano más berreta de la política, ¿no? El de la discusión de vanidades. Si fulanito, si menganito, si sultanito. Que es un plano en el que nosotros tratamos de no entrar, porque es la discusión pareciera, de quién lleva el lugar más importante en el cartel. Y después hay un plano mucho más importante y trascendente, y en el que la gran mayoría de los dirigentes de Alternativa Federal coincidimos, que tiene que ver con qué país empieza el 11 de diciembre. Está claro que este gobierno fracasó, está claro que el fracaso generó una enorme desilusión en millones de argentinos, está claro que además el fracaso viene acompañado de mentiras reiteradas, y está claro que tenemos la obligación de empezar un gobierno que ponga algunos temas sobre la mesa nuevamente. El trabajo es uno, la producción es otro, la educación es otro, la seguridad es otro. Y claramente tenemos que asumir compromisos alrededor de esos temas. Alrededor perdón, todos los que integramos Alternativa Federal. Después, la discusión de las candidaturas, de cómo definimos, es una discusión que la tenemos que dar seriamente como dirigentes puertas adentro, porque cuando desnudamos esas peleas, en realidad lo que desnudamos es la peor cara de la política. La cara de la política interesada en el cargo de uno u otro y no interesada en resolver los problemas de la gente. Yo pretendo seguir debatiendo qué país empieza el 11 de diciembre, entendiendo que al fracaso de la Argentina no le podemos responder volviendo para atrás, que tenemos que salir para adelante. Ahora, antes de eso está la interna, y antes de eso Roberto Lavagna dice, en este espacio yo a la interna no voy. No, bueno, y después ayer está Urtubey que dice sí, yo voy, Pichetto que dice yo voy, y usted que dice yo voy. Ayer inclusive el propio Roberto dijo en el programa de Viviana Canosa que estaba dispuesto a comprender lo que significaba la primaria, pero yo vuelvo a repetir, perder mucho tiempo en eso es ponerse de espalda a la gente, en un país donde usted recién lo planteaba, 70% de tasa de interés. ¿Sabe lo que significa eso? Una heladera sobre el comercio. Sí. Una heladera sobre la pyme. Sí. Una destrucción de la cadena de pagos en la Argentina. 50 puntos de inflación. ¿Pero usted cree que el gobierno tiene la tasa de interés en 70% porque es malo? Porque quiere que la gente, que las empresas... no digo esto de gobierno, como todo lo que han aplicado, como Cristina aplicó el cepo, ¿no? Como se pusieron esas cosas. Digo, me parece que los gobiernos en Argentina tienen limitantes en términos muy marcados. Este lo ha tenido muy marcado. Todos en los últimos años han demostrado que tienen falencia para conseguir dólares, y mantener los dólares adentro del sistema es muy difícil lograrlo, ¿no? Sí. Pero ahí hay un detalle que me parece importante. Este gobierno, pese a no ser peronista, tuvo un enorme respaldo en el Congreso. Este gobierno, pese a no ser peronista... Si le pregunta al gobierno le va a decir que no. No, bueno, pero basta con mirar el resultado de las leyes. Este gobierno, pese a no ser peronista, ha tenido la menor cantidad de paros de los últimos 10 años... por parte de la CGT. El quinto. El 30. El 30, el quinto, y es parcial, ¿no? Y es parcial. Este gobierno tuvo 2 acuerdos con el fondo en un año. Un desembolso que es el más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional en un país en vías de desarrollo. Y a pesar de eso tiene la tasa de interés más alta, la inflación más alta de los últimos 20 años,
1000 despidos por día en la Argentina. 1000 despidos por día. ¿Sabe qué es eso? 1000 hogares que entran en el peor de los mundos, que es el de no saber cómo van a comer al día siguiente. Un escenario donde las pymes están al 40% de su capacidad de producción. 40% de la capacidad instalada. Los argentinos no estamos pudiendo aprovechar, no lo que podríamos hacer, lo que tenemos para hacer. Sí, pero esa es la realidad de la Argentina. Y es una realidad que tiene dos grandes temas como origen. El primero, los negocios de los regulados amigos de Macri. Energía, combustibles, autopistas y el impacto en la inflación núcleo que tuvieron esos regulados. ¿Usted cree que el congelamiento de tarifa podía mantenerse por mucho tiempo? No, pero tendríamos que haber salido, y se lo planteé por carta al presidente el 9 de julio del 2016, con coeficiente de variación salarial. Porque eso hubiese permitido que ni la luz, ni el agua, ni el gas aumenten más que lo que aumentaban los salarios y la gente no hubiese sufrido, mientras esta decisión arbitraria del cuadro tarifario que armó en su momento Aranguren hizo que 10 empresas se llevaran del bolsillo de los argentinos, en un PBI que 80 puntos depende de mercado interno, 960.000 millones de pesos. ¿Sabe quién lo perdió? El verdulero, el farmacéutico, la pyme. Lo perdió el jubilado. ¿Y las inversiones que se generaron contra ese aumento de tarifa? ¿Cuáles son las inversiones? A ver, revisemos Vaca Muerta, por ejemplo. Pero es que Vaca Muerta no está dentro de ese negocio. Es más, en Vaca Muerta no solamente pasó eso. El petróleo está dentro de ese negocio. No, porque estamos hablando de, usted está hablando de downstream y esto es upstream. Son dos negocios distintos. Son dos negocios absolutamente distintos, con un agravante, que es que en Vaca Muerta este mismo gobierno cambió las reglas de juego. Sí. Este mismo gobierno puso en crisis a los inversores y está a las puertas de un juicio internacional con Techin, con una compañía argentina que había llevado adelante, más allá de las opiniones o diferencias que podemos tener con esa empresa, había llevado adelante una inversión extraordinaria, millonaria, porque había planificado con las reglas de juego que este gobierno le brindó. Entonces, el problema es que hoy la sociedad argentina es víctima de la torpeza, de la insensibilidad y de la incapacidad del gobierno. Entonces, un tema, claramente tarifas. Un segundo tema, la entrega de la política monetaria al Fondo Monetario Internacional. Argentina ya tuvo acuerdos con el Fondo en otros tiempos. Adiós. Nunca entregó la política monetaria. Hoy, para tomar una decisión vinculada a controlar el precio del dólar, además tuvieron que hacer una cosa de las peores que yo y el gobierno, desde la oposición, le criticamos al kirchnerismo. Usaron la plata de los jubilados, del Fondo de Garantía, para comprar bonos con vencimiento corto para achicar el riesgo país. Entonces, el problema de fondo, ¿sabe cuál es? Que la torpeza, la falta de visión de lo que está pasando en nuestra economía y sobre todo la falta de comprensión de que Argentina tiene un PBI que depende 80% del mercado interno. Esa es una discusión económica larga porque la Argentina tiene mucha historia de arrancar y parar porque el mercado interno en general se expande, gasta los dólares y después nos quedamos sin dólares. Claro, y hay que devaluar. Estoy totalmente de acuerdo. Digo, pero en la historia de expandir el mercado doméstico la intentaron muchos en la historia, pero en algún momento se termina porque los dólares no alcanzan. Se termina porque los dólares no alcanzan y se termina además porque la economía argentina es una economía de demanda y oferta de bienes, no de oferta y demanda, por el tamaño y además por el tamaño de la Argentina. Y entonces, el problema más serio es que la enorme oportunidad que significó para la Argentina y para el gobierno que el mundo se le abriera, la perdimos porque en lugar de transformar a cada embajada en una agencia de venta de trabajo argentino en el mundo para generar dólares genuinos, terminaron apostando a la inversión financiera, que es la que no entierra ladrillos, que es la que no genera trabajo, que es la que no genera valor agregado para la Argentina. Y el problema es que cuando usted tiene una economía que depende de exportaciones primarias sin valor agregado y una economía que depende de la importación de deuda cuando usted exporta ahorro, la balanza comercial siempre le da negativa. Economía argentina necesita consumo, inversión y exportaciones. Crecer. Esas tres cosas simultáneas es casi imposible lograr. Si tenemos una profunda reforma tributaria, sí. El problema es que nos tenemos que animar en la Argentina a encarar en un acuerdo político
y transformar en una política de Estado un sistema tributario que nos permita premiar al argentino que exporta y genera dólares. Y que cuanto más valor agregado exporta, más dólares me genera y menos impuestos internos me tiene que pagar. Y no lo digo desde hoy. En el año 2008, como intendente de Tigre, a Ford y a Volkswagen le eliminé la tasa de seguridad e higiene para los productos exportables. Porque estoy convencido de que cuando usted exporta, genera dólares y me genera trabajo. Le genera trabajo a la gente. Ahora, dígame una cosa. Usted mencionaba antes, y lo corro un poquito del tema estrictamente económico, decía, bueno, a ver, el tema de la puja por los cargos o por las candidaturas es el lado más desagradable de la política. Yo lo que aspiro es a plantear qué país arranca a partir del 10 de diciembre. Digo, ¿qué lugar ocupa en ese país una mejor calidad institucional y qué lugar ocupa un combate contra la corrupción? Fundamental, Eduardo. En los 10 compromisos que planteamos el 2 de abril, los 10 compromisos por Argentina, y que estamos invitando a los sectores agropecuarios, y nos reunimos con Coninagro, a los sectores industriales, nos reunimos con ADEFA, a los sectores del mundo del trabajo, y nos reunimos con dirigentes sindicales de distinto color político. Uno de los compromisos centrales tiene que ver con el tema institucional. ¿Qué Estado queremos? ¿Queremos un Estado tonto que sea para una banda de amigos del poder o queremos un Estado inteligente que esté al servicio del ciudadano? ¿Vamos a hacer una escuela de gobierno para tener una burocracia permanente como tiene Francia? ¿O vamos a seguir usando los cargos para llevar a los primos, los amigos, como termina pasando en todos los gobiernos en la Argentina? ¿Vamos a animarnos a reformar la vaca sagrada de la Argentina, que es el Poder Judicial, para que cada 5 años tengan que rendir exámenes y no que tengan esta estabilidad que los transforma en especuladores administradores del momento político del país? ¿O vamos a tomarles exámenes y vamos a mirar su patrimonio y vamos a mirar el tiempo de respuesta en los juzgados? No solamente en Comodoro Pi, en todos los juzgados. Yo quiero que en la Argentina, que nos toca empezar a vivir a partir del 11 de diciembre, los jueces cada 5 años tengan que contarnos cómo están sus patrimonios, cuánto tardaron en resolver las causas, pero además también cómo están ellos psíquicamente y cómo son como ciudadanos. Es fundamental esto. Nadie que no cumple la ley le puede hacer cumplir la ley a usted. Entonces es fundamental la ejemplaridad en la justicia. Es fundamental renovar el sistema de inteligencia en la Argentina para terminar con esto de las bandas que se transforman cuando pasan los gobiernos en bandas útiles del poder de turno. Son capas geológicas. Que son una herencia de la dictadura que traemos. Ahora, indudablemente, claro, es la dictadura, es después la bonaerense exonerada. Nos tenemos que animar a enfrentarlo y eso requiere de un enorme acuerdo político de todos los sectores. ¿Sabe por qué? A eso iba, porque usted decía, hablábamos de alternativa federal. Me parece que la dimensión de la gravedad de los problemas de Argentina, si no es más inclusivo políticamente, es difícil encontrar salida. Pero es que yo imagino un gobierno, y si me toca liderarlo, digamos, no tenga duda que va a tener esa impronta. Imagino un gobierno donde los Bielsa o los Filmus sean parte, pero también los Monzó, Rafael. Porque hay varios Bielsa. Bueno, pero también los Monzó, los Massot, los dirigentes que han mostrado, a pesar de que fueron castigados por la rosca, ¿no? Yo creo que la Argentina necesita... un homenaje a Monzó, Yo creo que la Argentina necesita de diálogo, necesita de dirigentes que podamos articular con todas las orillas de la Argentina. ¿Qué Massa? Es que yo no creo, primero no sé qué va a hacer, hace 9 años que no hablo. Pero más allá de lo que haga Unidad Ciudadana... ¿Iría interna en Unidad Ciudadana usted? ¿Cómo? ¿Iría en interna en Unidad Ciudadana? No, nosotros construimos alternativa federal. Hay sectores del Partido Justicialista, hay sectores del socialismo, del radicalismo, del progresismo. Construimos convencidos además de que este gran acuerdo por Argentina supone que tenemos que tener una mirada común sobre cómo solucionamos los temas. Por ejemplo, en el tema inseguridad... Yo estoy convencido que la Argentina necesita un código penal nuevo, en el que 10 años de condena sean 10 años de cárcel. No creo en este verso de las morigeradoras, la puerta giratoria, los jueces que facilitan las salidas transitorias y todo esto. 10 años de condena tienen que ser 10 años de cárcel. Creo además en un código penal que tiene que sumar las penas
digamos, de aquellos que tienen antecedentes judiciales. Porque si no, en la Argentina el tufillo de impunidad termina generando en la sociedad la idea de que vale todo. Y cuando vale todo, sálvese quien pueda. Y el país está con este nivel de desintegración por el fracaso económico del gobierno, pero además por la falta de poder institucional para poner límites. Entonces, un día es cómo te abusa el supermercadista, otro día es cómo abusan de tu hija en la verdulería. Pero no el verdulero, un violador. Y todo termina impune. Si no nos animamos a superar esa Argentina y le ponemos pasión y ponemos capacidad de diálogo y generamos esperanza en nuestra sociedad, vamos a seguir en este fango que inventó este gran negocio de la grieta, que lo único que está haciendo es enterrando a los argentinos cada vez más. Porque ¿sabe qué? En el medio de la pelea de algunos para mantenerse en el poder, hoy la Argentina es el tercer país más empobrecido del mundo. Así es. Gracias, Gracias, No, muy por amable. favor. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta ya estamos